Hola, hola, muy buenas noches. Dios les bendice. Espero que todos se encuentren muy bien y llenos de bendiciones. Sabemos que no son tiempos fáciles, que han sido tiempos difíciles. Hay quienes todavía seguimos trabajando en casa y pues bueno, hay otros que ya han tenido que salir a trabajar. Pues vamos a continuar con nuestro mensaje. Más que mensaje es un estudio que estamos haciendo sobre todo lo que ha sido el pecado. ¿Por qué? Porque estábamos viendo en las dos ocasiones anteriores que el pecado también puede ser dentro de una nación. Entonces, para que también estemos conscientes de qué pecados hay en nuestras naciones y sobre eso estemos orando. Sabemos que hay mucha idolatría, que hay religiosidad, entonces que hay satanismo, que hay brujería, que hay hechicería. Y eso está haciendo que nuestras naciones también estén cayendo en muchas cosas. Es por eso que hemos estado dando más que una prédica, que un mensaje corto, es el mensaje, es un estudio sobre todo lo que es el pecado y cada uno nos examinamos también a la vez al estar escuchando sobre el mismo tema. Entonces, Padre, en esta hora te damos gracias por lo que tú estás haciendo y aún por lo que harás, Señor, en la vida de cada uno, precioso Dios. Y aún, Señor, sabemos que tú te vas a glorificar en cada nación, Padre. Hoy también bendecimos, Padre, y te pedimos que guardes, Señor, en salud y en bienestar, Señor, a cada uno de los que tiene que salir a trabajar, precioso Dios. Que seas tú, Señor, en todo momento nuestro proveedor, Padre amado, tanto financiero como en alimentos, Señor, como en paz, como en amor. Y precisamente, Señor, también que nos proveas de una llenura nueva de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo hablando esta palabra, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a dar continuidad. Dos transmisiones anteriores habíamos hablado sobre el pecado y que este podía ser también tanto personal como secreto, presuntuoso, abierto, eh, en nacional. Y veíamos que era el pecado. El pecado es perversidad, es iniquidad, es delito, es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra del amor de Dios, que va en contra de sus mandamientos, de sus estatutos, y que a veces nada más lo tomamos que es de manera personal. No, esto es incluso en una nación, como lo comentaba anteriormente. Y bueno, pues vamos a continuar con esta parte en donde nos dice o nos podemos preguntar cuál es la actitud de Dios ante el pecado. ¿Qué, qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos muestra Dios en su palabra? ¿Cómo actúa Él ante una situación de pecado? Dios nos detiene también de pecar. ¿Cómo nos detiene de pecar? A través de su Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver que como en Génesis, el Señor en cada una de los capítulos de su palabra nos va enseñando cómo podemos evitar el pecado, cómo podemos librarnos del pecado, qué es lo que hace Él para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos y que nosotros no pequemos más. Él nos justifica delante del Padre, Jesús nos viene y nos justifica delante del Padre de esos pecados que cometimos y entonces ya no somos eh, marcados nada más por ese pecado. Ya Jesús pagó por nuestros pecados y eso hace que seamos también gratos ante el Padre. Vamos a Génesis 26 y vemos ahí cuando engañó a Abimelech, a, el engaño a Abimelech por parte de Abraham y cómo el Señor lo detiene en ese momento de que se peque. Su Espíritu Santo siempre va a venir a redarguirnos y va a evitar que pequemos, pero ya depende de cada uno de nosotros el evitar caer en el pecado. 20, ¿qué dije? 26.
Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Aquí es cuando vemos cómo, cuando engañan, ¿no? De que no era Sara la esposa de Abraham, y engañan a Abimelech. Entonces vemos ahí cómo el Señor es quien no permite que la toquen, es quien no permite que caiga en pecado. La actitud que Dios tiene siempre va a ser de misericordia, va a ser de amor, pero también repudia el pecado, porque va en contra de su espíritu, va en contra de él mismo. Y en Éxodo 32-34 vemos cómo Dios nos hace ser responsables de nuestros propios pecados. No podemos culpar a nadie más de pecar, porque su misma palabra lo dice, la tentación va a estar ahí, sí, pero nosotros somos los responsables de no caer en el pecado. Y ahorita vamos a platicar sobre esa parte de cómo es, y lo habíamos platicado anteriormente, cómo es que nosotros caemos en el pecado. Cuando viene un pensamiento y ese pensamiento baja al corazón, pero también lo hablamos y llegamos a caer en ese pecado. Esa es otra de las partes que tenemos que hacer, cuidar lo que hablamos para no caer en pecado, cuidar nuestros pensamientos también, no desear lo que no queremos que en un determinado tiempo se vaya a llevar a cabo. Las personas que llegan precisamente a caer en adulterio, que llegan a matar, vamos a poner esos dos ejemplos, es porque ya lo pensaron anteriormente. Hay alguien que está lleno de tanto coraje que se le va formando odio y lo dice con sus palabras. Ay, voy a matar a ese porque es tanto su coraje que dice, si pudiera lo ahorcaría. Y entonces ya lo habló, viene a su pensamiento y se está trabajando. Y entonces es donde también el enemigo viene y pone todavía ahí su participación y hasta que esta persona lo puede llevar a cabo. Pero ¿cómo es posible que se lleve a cabo? Bueno, porque se va alimentando ese pensamiento, baja el corazón, ya lo habló y se sigue maquinando. Pero sin embargo, el poder de Dios es mucho mayor y Dios puede evitar que esa situación se dé. Como lo vemos aquí, que Dios no permite que lleguemos a pecar. Pero muchas veces y somos, vamos a decir, necios o testarudos cuando sabemos que no debemos de hacer algo y sin embargo lo hacemos. Algo muy pequeño va a la vista de los hombres, una mentira. Cuando alguien le dice, no, van y lo buscan y dicen, no, dile que no estoy. Esa mentira ya nos está generando un problema, porque entonces empiezan a generar más situaciones después de eso. Entonces tengamos cuidado con lo que pensamos y con lo que hablamos. Dice en Éxodo 32-34, ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. También el pecado es castigado por Dios. ¿En qué sentido? Alguien puede estar enfermo a causa de un pecado, ya lo veíamos anteriormente, a causa de un pecado puede estar enfermo, pero esa persona no quiere arrepentirse de su pecado, entonces va a seguir teniendo, vamos a decir de cierta forma, ese castigo en su propia carne porque no quiere arrepentirse de ese pecado. Entonces es cuando tiene que haber alguien que incluso le diga, mira, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere traerte libertad y quiere traerte una sanidad, tanto interior como una sanidad divina. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, el Señor nos quiere ver sanos, nos quiere ver limpios de todo pecado, de toda maldad, de toda enfermedad. Pero a veces nosotros mismos propiciamos seguir en esa situación. El Señor nos llega a proveer de una fuente de purificación
¿Y cuál es esa fuente de purificación? El arrepentimiento y también ser llenos de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está puesto también para que nosotros seamos purificados de nuestros pecados. Entonces lo que tenemos que hacer es ir aprendiendo cómo hacerlo. Vamos a Zacarías 13:1. Y toda está basado en la palabra del Señor. Ahí el Señor nos enseña cómo ser limpios, cómo ser librados del pecado y, y a veces nosotros seguimos aferrados a no escucharle. En Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vemos que aquí hay una purificación. En esta purificación también nuestros pecados son borrados y el Señor, o sea, es que todo lo que estamos viendo está en su palabra. Lo que a veces hace falta es que escudriñemos realmente la palabra. No es una novela que puedas leer nada más por leer. No es cualquier libro. Es una guía de vida para cada uno. Y ahí te das cuenta cómo el Señor nos ama tanto que desde que fue la creación, Él pensó primero en nosotros. ¿Qué es lo que íbamos a necesitar? El tener de su amor. Tanto nos amó que nos formó con sus propias manos. Y después, primero formó al varón y después a la mujer. Y vemos que desde ahí él tuvo cuidado y empezó a dar instrucciones. No comer el fruto del árbol que está en el centro del Edén. Entonces desde ahí empieza también muchas cosas, que ahorita a lo mejor las cosas fueran diferentes conforme a los planes que Dios tenía, pero bueno, pues vino una rebeldía, vino una desobediencia, se cayó en pecado y aquí ahora todos estamos pagando consecuencias y seguimos a veces pagándolas aunque tenemos el entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, no no cambiamos, no modificamos, no transformamos cosas en nuestras vidas. El Señor borra nuestros pecados, los arroja a la profundidad del océano. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor derrama su amor y Él no se acuerda de ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A veces el enemigo viene y te recuerda cuáles son tus pecados o de dónde te sacó el Señor. Pero sin embargo, tú tienes que aprender a glorificarte en Cristo Jesús, porque Él ya te limpió, Él ya no se acuerda de eso que tú pecaste. Entonces, porque el Señor no vive en el pasado, el Señor vive en el presente, en tu presente. Entonces tenemos que hacer es nosotros entender esa parte, que Él ya borró nuestros pecados, los echa a la profundidad del océano o del mar, nos ha perdonado y los olvida. Y vamos a verlo, está en su palabra. En Isaías 44:22 dice, yo deshice con una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor ya te redimió, ya te limpió completamente de todos tus pecados. O sea, ya te reseteó, ¡fum!, completito. Entonces ya depende de ti mismo el no volver a caer en eso de lo que el Señor te sacó. Amén. En Miqueas 7:19 nos dice que los arroja a la profundidad del mar. A veces tenemos algunos versículos muy clavados porque alguien ya los habló. Un consejo que te doy es que cuando tú escuches un mensaje, sea de quien sea, siempre te asegures de ir a tu palabra y de buscarlos. Porque muchas veces hay quien engaña o transforma la palabra de Dios a la conveniencia de cada quien. Y no es así, la palabra nos lo habla muy, muy claro.
Entonces te aconsejo que vayas a la palabra y busques cada uno de estos versículos. 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Entonces, ya ahí están, porque a veces somos nosotros testarudos en volver a sacarlos de ahí del fondo. Es como cuando tiras algo a la basura y vas y buscas por qué lo tiraste y vas y lo sacas. No hagamos eso. Cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo hacerlo, pero sin embargo el Señor ya lo echó, ya lo quitó de tu vida. Entonces ya nada más vive creyendo que el Señor realmente ya te perdonó tus pecados y que pues no tienes por qué ir a buscarlos otra vez. En el 34:7 de Éxodo nos dice que guarda misericordia a millares. Bueno, vamos a leer desde el 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, démonos cuenta y tengamos clarísimo esa parte de que el Señor perdona nuestros pecados. Y en Jeremías 31:34 vamos a ver cómo el Señor no se acuerda de nuestros pecados. Entonces no volvamos a traerlos nosotros mismos. El que te los trae también a memoria es el enemigo. Entonces no le hagas caso cuando te diga, no, es que tú no puedes orar o tú no puedes compartir la palabra de Dios porque tú eres un pecador, porque tú eras un borracho, porque tú eras una adúltera, porque tú eres un mentiroso. O sea, cualquier cosa, porque tú te drogabas, porque tú llegaste a matar. O sea, el Señor ya no se acuerda, el diablo es el que siempre está ahí fastidiando tu vida para que tú dejes de creer lo que Dios ya hizo y aún lo que quiere hacer en tu vida. Entonces, desechemos todo lo que el enemigo viene a decir. Amén. El enemigo no tiene potestad sobre nuestra vida, al menos que cada uno se lo permita. 31 Jeremías 31:34. Y dice así. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, bye, adiós. Ya soltaste ese pecado, el Señor ya te perdonó, ya lo borró, ya lo desechó y Él ni siquiera se acuerda. Entonces, no, hay que hacer dos cosas. Una es no traerlo a memoria, pero no olvidemos de dónde nos sacó el Señor para siempre glorificar su nombre. Amén. Cristo pagó por nuestros pecados, pero es por eso que ahora somos salvos, tenemos una vida libre de todo pecado y de toda muerte, y le damos a Él la honra y la gloria. ¿Cuál es la relación del pecado con Cristo? Bueno, aquí lo relacionamos y vamos a ver algunos puntos, que cuando Cristo pagó por nuestros pecados, nos hizo libres del pecado, Él no conoció pecado, Él nos crea una conciencia del pecado para que precisamente evitemos pecar. Él murió por nuestros pecados, se ofreció como una ofrenda especial por nuestros pecados. Incluso vemos cómo hay una sustitución de que no somos limpios del pecado, pero recibimos gracia y favor y misericordia. Él quita el pecado, salva a su pueblo, a los que ahora ya son sus hijos. Él tiene el poder de perdonar los pecados, ya lo vimos aquí como
Abba Padre lo hacía en el Antiguo Testamento y entonces ahora cuando viene Jesús a pagar por nuestros pecados, las cosas ahora, Él tiene la autoridad también para perdonarnos. eh, Efectúa una reconciliación con el Padre, porque al limpiarnos, al purificarnos, nosotros que estábamos pecando, cuando somos salvos, cuando somos limpios de todo pecado, cuando somos perdonados, tenemos esa relación con el papá. Es como cuando, no sé quiénes de ustedes tengan hijos, pero cuando como papás tienes un hijo entre todos tus hijos, que es el más rebelde, el que te contesta mal, el que con el que siempre traes conflicto. Llega un momento en el que él dice, yo no quiero hablar contigo y ya. Tú como papá le sigues dando lo necesario porque le amas. Pero llega un momento en el que se acerca a ti y se reconcilia, viene y te pide perdón por esa mala contestación que hizo, por esa mala acción que llegó a hacer en su momento, y tú como padre te reconcilias con él. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando Jesús viene y nos limpia de todo pecado, hay una reconciliación con el Padre. Y entonces es cuando somos sus amados, sus hijitos, y Él desea que siempre estemos con Él. Amén. Bueno, eh, Él purga nuestros pecados, nos limpia del pecado y nos lava del pecado. Son conceptos completamente diferentes. Al purgar, ¿qué hace? Los restos que llegaban a quedar ahí del pecado viene y los elimina por completo, porque es algo innecesario, es algo que nos hace daño. Cuando limpias, ¿qué haces? Cuando tú limpias, tomas un trapo y limpias y dejas sin mugre, sin suciedad las cosas. Cuando nos lavas, ¿qué haces cuando lavas? Pues sí, tallas, enjuagas y haces un completo lavado desde arriba hasta abajo. Entonces el Señor saca todo hasta lo más profundo que haya en nuestro corazón para que nosotros no pequemos. O sea, quita toda la suciedad. Y vamos a ver ahí en primera de Juan 3:5 cómo es que somos libres del pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces nos damos cuenta como por Jesús y manteniéndonos en Él, somos libres de todo pecado. Jesús no conocía pecado y vamos a verlo en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es donde Jesús toma nuestro lugar, aunque él no era pecador, él no conoció pecado, él pagó el pecado por nosotros, él tomó nuestro lugar. En Juan 15:22 vamos a ver cómo se crea una conciencia del pecado en nosotros, porque el Señor ahí lo habla muy claro. 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Vemos que aquí la gente no entendía esa parte del pecado. Sabían que era pecado, pero no había quien les estuviera mostrando su pecado y que les dijera que podían ser limpios de ese mismo pecado.
Entonces aquí está hablando nuestro Señor Jesús. En Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque esto ya estaba escrito. Y vemos en Isaías 53:10 que Él es el que se ofrece como ofrenda por nuestros pecados. Así que ahora ya no tenemos que hacer ningún sacrificio y ninguna ofrenda para ser libres de todo pecado, porque si recordamos en el Antiguo Testamento, llevaban a un corderito y derramaban su sangre sobre un altar para que eso fuera un olor grato a Dios y fueran limpios. O sea, quien estaba lleno de pecado iba frente al sacerdote, en donde estaba el tabernáculo, iba y ponía sus manos sobre el corderito y ahí hacían una oración y después lo mataban y esa sangre del corderito era derramada sobre el altar para que fueran limpios del pecado. Pero ahora que nosotros conocemos a Cristo, sabemos que esa fue la sangre del cordero que fue derramada en la cruz para que nosotros ahora seamos libres del pecado y seamos completamente limpios. Entonces Él se ofrece como ofrenda. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando ya había puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces ya fue una ofrenda que el Señor dio. Por eso es que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, lo envió a este mundo para que él fuera esa ofrenda especial que pagara por nuestros pecados. Por eso nuestro Señor es ese cordero, pero también es ese león que se levanta para fortalecernos y no permitirnos que caigamos en pecado. Amén. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Amén. Entonces estamos en ese tiempo ya de la segunda venida de Cristo en espera, pero ya no va a tener una relación con el pecado. Isaías 53, vamos de nuevo a Isaías 5:6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó el pecado? En Cristo, en su único Hijo. Y eso mismo lo podemos ver en Mateo 26:28. Vamos a ir rápido para no cansarlos. Que aunque la palabra de Dios es genial irla estudiando y no solamente lo puedes hacer en una hora. Cuando realmente el Señor ha cautivado tu corazón, pasas el tiempo hablando de Él, de sus maravillas, de todo lo que ha hecho y aún de lo que te está hablando, de lo que Él va a hacer en tu vida, de lo que quiere para ti. Entonces es genial cuando te apasiona que ves su palabra y la vas escudriñando, la vas meditando y es como si estuvieras comiendo, bueno, a mí que me encantan las fresas con crema, como si yo tuviera muchas fresas con crema y me las estuviera así saboreando. Y la palabra del Señor tenemos que
comerla de esa manera, saborearla, degustarla, que sea lo que más nos encanta comer, porque ahí dice su palabra, lo mismo lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está la palabra? La tenemos nosotros escrita. Entonces ahí ese es nuestro alimento diario. Amén. Entonces 26, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vamos viendo cómo el Señor sustituye nuestro lugar por el de Él. Él toma nuestro lugar en esa cruz y paga por nuestros pecados. En Juan 1, entonces es apasionante, así que vamos a seguirlo estudiando porque todavía nos va a faltar otra parte. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, Él lo quita. Mateo 1:21. El Señor salva a su pueblo del pecado. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí mismo en Mateo 9:6 vemos cómo él tiene el poder de perdonarnos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Vemos cómo el Señor tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros hemos pecado, venimos delante de Jesús, confesamos nuestro pecado y Él nos perdona. Siempre cuando haya un arrepentimiento de parte de nosotros. No es venir en ese momento, pedirle perdón y volver a pecar. Él hace una reconciliación, es lo que decíamos, nos reconcilia con el Padre después de que venimos arrepentidos por el pecado que hemos cometido contra Él. Y lo podemos ver en Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando tú te sientas tentado, recuerda esta palabra, que Jesús también fue tentado en el desierto. Sin embargo, él dijo, escrito está. Así que como nosotros sabemos, también tenemos que confesarlo y hablarlo de esa manera. Escrito está. Cuando el enemigo venga a tentarte, dile que escrito está que el Señor te libra de todo pecado, que el Señor ya te reconcilió con el Padre, que Cristo te reconcilió con el Padre y que entonces tú ya no eres ese pecador que el enemigo quiere venirte a hacer creer y que vuelve a traer esos pecados de los que el Señor ya te libró, de los que ya te salvó, de los que ya te limpió. En Hebreos 1:3 vemos cómo Él purga nuestros pecados, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el Señor, decíamos que quita todo de lo que fue nuestra vida pasada. Todo aquello que nos llevaba a pecar, dice que Él lo ha purgado. En primera de Juan 1:7, cómo el Señor nos limpia del pecado.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis 1:5 vamos a ver cómo nos lava de todo pecado. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, él nos lavó de nuestro pecado. Amén. A veces este es un tema que no a muchos les gusta, pero la palabra lo dice, que tenemos que exhortar, que tenemos que consolar y que tenemos que enseñar. Cuando tú entiendes eso, esa palabra la compartes con otros, porque esa palabra también ya trabajó en ti. Todos los días podemos pecar de pensamiento, de palabra o de acción. Incluso cuando viene enojo, la misma palabra nos dice, airáis, pero no pequéis. Entonces, podemos enojarnos, pero no pecar de llegar a los golpes, a las malas palabras, a insultarlos. Entonces, si tú ya te enojaste, date media vuelta, busca al Señor en ese momento y dile, Señor, tú sabes que esto me enojó, no me permitas pecar. Y entonces el Señor viene y hace la obra en ti. Entonces sabemos que este es un tema que no a toda la gente le gusta. En estos momentos todo mundo está esperando una palabra solo de consuelo, pero incluso hablar sobre el pecado para mí es una palabra de consuelo. ¿Por qué? Porque te enseña cómo el Señor te limpia, cómo el Señor te lava, cómo obra en ti y cómo fue que es tanto su amor por ti, por mí, que envió a su único hijo y lo ofreció como ese cordero para que muriera en nuestro lugar. Entonces, yo creo que eso es algo que debe de llenarnos de gozo, no nada más el que te hablen de palabras de prosperidad, de bienestar y de abundancia. No, porque eso el Señor te lo da por añadidura, porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel. Pero cuando tú lees su palabra y todas estas citas que hemos visto sobre el pecado, sobre cómo el Señor ha trabajado en nosotros, que Él no se olvida de eso que Él se olvida de eso que nosotros hicimos en nuestro pasado antes de conocerle, y aun si algo llegamos a hacer, estando ya conociéndole, el Señor obra en nosotros. Entonces, para mí es una palabra que digo, wow, Señor, gracias. Gracias porque tú me muestras que aunque yo te fallo, tú permaneces fiel y no me sueltas de tu mano. Entonces, este es un tema que yo creo que muchos deberíamos de considerar el retomarlo, porque es importante para nuestras vidas, que tengamos claro qué es lo que el Señor no quiere que esté en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver qué tenemos. No vamos a ir rápido, al cabo ya es la otra parte. Dice, ¿qué debemos hacer para ser regenerados del pecado? Primero, conocer nuestro pecado. Segundo, venir delante del Señor y confesarlo. Tercero, lamentarnos por haber pecado en contra de Dios. No debemos de obedecer ni servir al pecado. Subyugar el pecado, ¿qué quiere decir? Someterlo, dominarlo. Cuando tú sepas que una de las áreas de tu vida o ese pecado te sigue afectando, domínalo. O sea, tienes que aprender, como lo dice su palabra, a tener ese dominio propio y no permitir que el pecado te absorba. Por eso dice que no debes de obedecerlo, que no debes de servirlo. Debes de dejarlo a un lado, resistirte a ese pecado
Si tienes que apartarte, incluso si son personas, amistades o algunos familiares que tú ahorita te sientes débil y que sabes que puedes llegar a pecar, aléjate hasta que estés fortalecido en el Señor y eso hazlo, pídele fortaleza al Señor para no estar cayendo en el pecado. Entonces, todo eso nos lo dice en su palabra, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, la, por eso les digo, aquí todo está en su palabra, es la guía de nuestra vida. ¿En dónde lo reconocemos? Nos lo enseña en Salmos 32, que aquí precisamente el salmista reconoce su pecado. En el 32:5 dice así, aquí donde David está reconociendo, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces está reconociendo David que él pecó, pero también está viniendo delante de Dios a confesarlo. Y en Salmos 51 vemos cómo le confiesa el pecado al Señor. 51, 3, 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí está viniendo ya delante de Dios y está confesando su pecado y dice que su pecado está delante de él. Entonces, no es que el Señor no sepa que lo hiciste, pero el Señor quiere que tengamos esa conciencia de venir delante de Él y de decirle, pequé en esto, aunque el Señor ya lo sabe. Entonces tenemos que reconocer que hemos pecado, confesar cuál fue nuestro pecado y lamentarnos de haberlo hecho. Ahí en el Salmo 38, 18 vemos cómo hay una lamentación por haber pecado en contra del Señor. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Me lamento, me entristezco por haber pecado. Entonces, cuando realmente nosotros reconocemos nuestro pecado, venimos delante del Señor para que sea un arrepentimiento genuino, viene esa acción, nos lamentamos, nos duele, nos entristece haber pecado contra el Señor. En Romanos 6:6 vemos cómo no debemos de obedecerle ni de servir al pecado. Entonces el pecado nos hace esclavos y no tenemos por qué ser esclavos cuando el Señor Jesús ya vino a darnos libertad. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Perdón, aquí se me atoró la palabra. Entonces, no tenemos por qué servirle al pecado, ser siervos del pecado. Ya no más. El Señor Jesús nos hizo libres. Amén. Y vamos a Hebreos 12:1, donde nos dice que debemos dejar a un lado el pecado. Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que si tú traes un morralito que te viene pesando porque sabes que pecaste, arrepiéntete, reconoce que pecaste, confiesa tu pecado al Señor, lamentate realmente de ese pecado que cometiste y no dejes que el pecado te haga su siervo, su esclavo. Decíamos que subyugar es someterlo o dominarlo. En Hebreos 12:4. En Hebreos 12:1. Perdón. ¿Dónde está?
12:1, por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro gran testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Paciencia la carrera que tenemos al pecado. En el 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, aquí vemos que tenemos que hacer a un lado el pecado, resistirnos a él. Y en Salmos 19:13 debemos de apartarnos del pecado. Si vemos todo lo que hemos estudiado sobre el pecado, son pasos muy sencillos, aunque difíciles a veces de ejecutar, el que tenemos que hacer para ser regenerados del pecado. En Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Al apartarnos del pecado, nos mantenemos limpios y no hay nada que venga contra nosotros. Entonces vemos que de manera sencilla el Señor nos dice cómo ser regenerados después de que hemos pecado. ¿Qué nos ayuda para evitar el pecado? ¿Qué nos ayuda contra el pecado? Son 6 cosas sencillas que nos ayudan. La primera, usar la palabra de Dios. La segunda, proteger o cuidar nuestra lengua. Como decíamos, todo lo que hablamos tenemos que tener cuidado. Andar en el espíritu, evitar malas compañías o malos compañeros. Decíamos, ya sean familiares, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, ¿no? Confesar nuestros pecados al Señor y ejercitar el amor de Dios. Esto también tenemos que ir a nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. En Salmo 119:11 vemos como dice que su palabra debemos de usarla. Dice, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Entonces aquí vemos cómo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, usando su palabra, nosotros destruimos el pecado. Por eso nos dice que abogado tenemos. Amén. Proteger lo que hablamos en Salmos 39:9. No, 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Que es lo que decíamos. A veces alguien te ofende y tú respondes la ofensa. Entonces, no caigamos en ese pecado. Mejor aprender a ser prudentes y mantenernos callados. Cuando está algún necio contendiendo, no seamos nosotros también necios. Seamos sabios y prudentes y guardemos silencio. Así como cuando el Señor fue llevado a la cruz, Él no discutió con nadie. Él es muy sabio. Y en ese momento no pecó de decir, ¿y por qué me van a llevar a mí si yo no he hecho nada? Imagínate, o sea, esa escena en donde están arrestando al Señor Jesús y Él se pusiera al tú por tú como muchos de nosotros nos llegamos a poner, ¿no? O como actualmente hay mucha gente con las autoridades que porque les dicen, no se estacione ahí porque le voy a quitar la placa. Ah, usted quítemela y verá cómo le va, pues si ni siquiera sabe con quién se está metiendo y bla, 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 bla. O como hay algunas personas que viven cerca de casa y se enojan hasta porque el perro fue y orinó ahí. Ay, ¿de quién es ese perro? Bla, 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 bla. Y empiezan a discutir entre uno y otro vecino por el animal. Entonces, seamos prudentes y sabios y aprendamos a cuidar nuestra boca y guardar nuestra lengua. Amén.
Andar en el Espíritu, eso lo veíamos también en Romanos 8, 1, 14, que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y en el Espíritu no de nosotros, sino en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vemos que todo el capítulo de Romanos 8, del 1 al 14, nos dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí vemos que nos está hablando de andar, cómo andar en el Espíritu. Evitar las malas compañías. En primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Y se ha dado en algunos casos en las personas que no conocen de Jesús principalmente, que les dicen, ¿sabes qué? Incluso hablan a su trabajo y dicen que están enfermos y que no pueden asistir. O personas que están entre amistades y le dicen, si habla mi esposo, si habla mi esposa, dile que nos tenemos que quedar hasta tarde a trabajar y todo, y a lo mejor andan en la fiesta, ¿no? Entonces, no participes tú de ese pecado. Que no seas tú ese medio que ellos utilicen para pecar. En primera de Juan 1, 8, 9. Confesar nuestros pecados al Señor, ya lo veíamos, en donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y en primera de Pedro nos habla de ejercitar el amor. Y nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo somos llenos de amor? Estando llenos del Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que ejercitar el amor. Ese está en primera de Pedro 4:8. ¿Y cómo es que vamos a nuestro abogado? En primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Entonces vemos cómo tenemos abogado, cómo el Señor nos perdona y cómo nos lleva aún a más. Amén. Bueno, pues vamos a orar y que el Señor nos siga guardando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que eres tú quien nos guía a través de tu Espíritu Santo, Señor, y quien nos libra de todo pecado. Gracias te damos, Señor, porque tú fuiste a esa cruz para cubrir esos pecados, Señor, porque tú fuiste esa ofrenda que tomó nuestro lugar, Señor, para ser libres de pecado ahora nosotros. Gracias te damos y te exaltamos, te glorificamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Padre. Y te pedimos, Señor, que traigas aún más, Señor, ese arrepentimiento genuino en cada persona, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, para el perdón de nuestros pecados, Señor, que vengamos delante de ti, que los confesemos, Señor, y que los reconozcamos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el Señor les bendice. Gracias por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente mensaje. Dios les bendice.